Este no es un video sobre autoayuda, creo que es algo sobre lo que hiciste esta semana o quizás ayer, algo que sabías perfectamente que te iba a hacer mal mientras lo hacías. Y no fue un error, no fue por ignorancia, fue un daño que elegiste. Y lo elegiste con los ojos abiertos, sabiendo el precio que ibas a pagar y aún así lo hiciste de todos modos. Esto se refleja en un libro que se escribió en 1864 y que puso esto en palabras mucho antes de que la filosofía moderna lo hiciera. Se llama Memorias del subsuelo y fue escrito por Fyodor Dostoyevsky. El narrador es un hombre de 40 años que se describe a sí mismo como un hombre enfermo, rencoroso, poco atractivo, y cuenta un episodio de su juventud que parece trivial, pero definitivamente no lo es. Es de hecho uno de los relatos más precisos que existen sobre por qué alguien puede pasarse semanas enteras, gastar dinero que no tiene, arriesgar su propio cuerpo por algo que no le va a traer ningún beneficio real. Este es el caso del narrador, que tenía 24 años y que caminaba por la avenida Nevsky en San Petersburgo. Allí se cruzó una vez con un oficial que sin decirle una palabra lo tomó por los hombros y lo apartó de su camino como quien mueve a un mueble y sin siquiera mirarlo. Y esto fue lo que más le incomodó, porque el narrador dice de manera textual que podría haber perdonado un golpe, pero no podía perdonar que lo movieran sin fijarse en él. Y a partir de allí algo se fijó en su cabeza. Empezó a cruzarse con ese oficial en la misma avenida semana tras semana. Y siempre se apartaba él, nunca el oficial. Pero una noche se despertó preguntándose ¿por qué le tengo que ceder el paso siempre yo? Porque no había ninguna ley que lo obligara. Y entonces se le ocurrió una idea que el propio libro define como brillante. O sea, él pensó, la próxima vez que me cruce con el oficial, no me voy a apartar. Y el narrador pasó semanas preparándose para esos 2 segundos de un choque en el hombro. Pidió un adelanto en su sueldo, se compró guantes negros porque decía que los amarillos eran demasiado llamativos. Cambió el cuello de su abrigo, que era de mapache, por uno de castor, porque un oficial no debía cruzarse con alguien que pareciera inferior en su forma de vestir. Y además se endeudó con su propio superior en el trabajo para pagar esa diferencia. Y después de esto lo intentó varias veces, pero le fallaba el valor en el último instante en el que debería pararse frente al oficial. Hasta que una tarde, a 3 pasos del oficial, cerró los ojos y no se movió. Y entonces chocaron hombro con hombro. El narrador dice el libro que salió peor parado físicamente porque el oficial era más fuerte que él, pero volvió a su casa cantando arias. Dice el libro que iba sintiendo que había superado algo. No había ganado nada material. No había cambiado absolutamente nada en su vida. Es más, había gastado semanas de planificación, dinero prestado, ansiedad acumulada para un instante de dolor físico que el otro hombre ni siquiera registró como distinto a un tropezón con cualquiera en la calle. Y el narrador, mientras planeaba y ejecutaba esto, sabía que esto no tenía ningún sentido práctico, porque lo dice él mismo en varios pasajes del libro y lo dice con una claridad sorprendente. Explica que el ser humano no actúa solamente buscando su propio beneficio, ni siquiera cuando entiende con total claridad cuál es ese beneficio. Dice que a veces el hombre elige exactamente lo que le perjudica y lo hace a propósito simplemente para demostrarse a sí mismo que su voluntad es suya, que no es una tecla de un piano que suena cuando alguien lo presiona. Y la genialidad de este texto, o parte de la genialidad de este texto, es que esto es un desafío directo a algo que casi toda la filosofía anterior a Dostoyevsky daba por sentado. O sea, que si un hombre se le explica con claridad cuál es su verdadero interés, ese hombre va a actuar según ese interés porque nadie elige conscientemente lo que le hace daño. Pero el narrador del subsuelo dice que eso es mentira. Dice que el hombre prefiere en ciertos casos su propio capricho antes que su propio bienestar. Porque ese capricho es la única prueba que tiene de que sigue siendo el dueño de su voluntad y no una pieza calculada de antemano. Y date cuenta que eso no es algo que le sucede al narrador del hombre del subsuelo. Porque mira la discusión que iniciaste con tu pareja sabiendo exactamente cómo iba a terminar y la iniciaste igual.
O mira el mensaje que mandaste sabiendo que iba a doler y lo mandaste igual, porque necesitabas comprobar que todavía podías herir a alguien que te había herido primero a ti. O mira la dieta que rompiste justo el día en que te estaba yendo mejor, que te estaba saliendo todo bien, que estabas sin hambre, sin antojo, pero solo querías comprobar que tú podías romperla si querías, para demostrar que nadie te estaba obligando. O esa discusión política, esa que seguiste sosteniendo durante mucho tiempo después de saber que el otro tenía razón en un punto, pero ya le habías invertido demasiado orgullo para ahora venir a aceptarlo. Y en ninguno de esos casos hubo un beneficio. El narrador del subsuelo te diría que en ese momento lo que estabas defendiendo no era tu interés, era la prueba de que tu voluntad seguía siendo tuya, aunque el precio de ello fuera perder. Pero a ver. Antes de que pienses que esto es una excusa para justificar cualquier comportamiento autodestructivo con la etiqueta elegante de libertad, ten en cuenta que el narrador del subsuelo no es un modelo a seguir. Creo que es una descripción muy gráfica de lo que somos los humanos. Creo que es un diagnóstico muy claro, no una receta, porque Dostoyevsky termina diciendo que el narrador acabó encerrado en un cuarto miserable, solo, incapaz de sostener un solo vínculo real con alguien cercano, orgulloso de una libertad que no le sirvió para construir absolutamente nada. Porque ten en cuenta que la libertad de elegir contra el propio interés existe, y bueno, eso el libro lo demuestra con una precisión extraordinaria. Pero convertir esa libertad en la única forma de sentirse dueño de la propia vida es exactamente lo que lo dejó solo en un sótano, contándole su historia a lectores que él mismo en la última línea admite que probablemente nunca existan. Y a ver, porque ya el libro demostró que sos libre de elegir en contra de tu propio bienestar. Y es parte de la libertad. Y yo defiendo 100% la libertad. Pero ¿cómo elijo vivir esa libertad? La libertad que me permite en ella construir la vida que quiero vivir. ¿Cómo estás utilizando la libertad que tienes? ¿Libertad para dañarme o libertad para construirme? Al fin del día, tengo la libertad de elegir cualquiera de esos caminos. ¿Cuál vas a elegir tú?